Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Bueno, muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios, para orar, para clamar, para poner delante de Dios toda nuestra vida, todas nuestras peticiones y por supuesto para aprender, para alimentarnos de la palabra de Dios. Recuerde que la palabra es el alimento que usted y yo necesitamos para vivir, para sostenernos ante todas las situaciones que cada día se van presentando. Quiero invitarle a que continuemos entonces con nuestro estudio del libro del Génesis. Vámonos al capítulo 24. Vámonos al libro del Génesis. Abra por favor su Biblia en el libro del Génesis capítulo 24. Y vamos a continuar esta historia que comenzamos antes de ayer, que está bien interesante, donde pues Abraham busca esposa para su hijo, para Isaac, y vemos que después de muchos ires y venires, después de la Biblia relatarnos muchas historias, percances y cosas que le pasaban a Abraham, y empieza este capítulo diciendo que Abraham ya era viejo y ya era avanzado en edad y avanzado en años. O sea, ya la vida le había pasado a Abraham, ya Abraham había vivido mucho, y eso nos da un buen mensaje, y es que recuerde que Abraham había sido tocado, había sido escogido por Dios desde su tierra, Ur de los Caldeos, para caminar, para mostrarle a la gente el camino del Dios verdadero, porque esa era realmente el objetivo de Abraham. O sea, Dios como que con Abraham cambió de estrategia, cambió de plan, y a través de la familia o del linaje de Abraham, Dios quería establecer esa semilla de Dios en la tierra. Digamos que a través de ese linaje o de esa descendencia de Abraham, pues de ahí es que viene el pueblo de Israel, el pueblo judío. Estos son los orígenes, este es el principio del pueblo de Israel, con esta familia. Dios a Abraham entonces en su caminata le da una promesa, y le dice, Dios no le dice a Abraham que le va a dar un hijo, Dios le dice, te daré una descendencia. O sea, las promesas de Dios y los objetivos de Dios son a veces mucho más grandes de lo que nosotros podemos entender. O sea, Dios a Abraham no le prometió un hijo. Si Abraham hubiera entendido que Dios le había prometido un hijo, pues hubiera sido la impresión de Abraham hubiera sido no, pues Dios es un Dios así de chiquito, ¿no? Y Dios no da promesas pequeñas. Esto es una cosa que también nosotros debemos entender. Dios a Abraham lo que le prometió fue una descendencia. Ahora, esa descendencia, ¿por dónde empieza? Pues empieza por un hijo. Entonces miremos que a veces Dios nos promete cosas, Dios tiene con nosotros grandes cosas por hacer, pero nosotros muchas veces limitamos a Dios. En nuestra poca fe, digamos así. A veces nuestra poca fe limita el poder de Dios. Pero entendamos esto, Dios quería darle una descendencia.
una descendencia escogida. Entonces, en medio de todo ese caminar, Abraham aprendió a conocer a Dios. Abraham aprendió a conocer, Abraham aprendió a amar a Dios, a temer a Dios y a dejar en Dios toda su vida. Recuerde, también hay otro episodio que nos muestra que Abraham hablaba cara a cara con Dios. Entonces miremos que Abraham tuvo una vida muy cercana a Dios. O sea, no fue una vida alejada, no fue una vida religiosa, fue una vida de verdad, de mucha intimidad con el Señor. Y esto es una cosa muy bonita y muy especial. Y al final de sus días, Abraham toma una decisión con el Señor de buscarle una esposa a su hijo Isaac. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales Abraham busca esa esposa y no cualquier esposa para su hijo? Porque él necesitaba asegurar que esa descendencia que iba a venir a partir de su hijo Isaac fuera una descendencia limpia, fuera una descendencia santa, fuera una descendencia especial. Por eso Abraham le dice al siervo que vaya y busque mujer para su hijo Isaac, que no la busque entre las mujeres de Canaán. ¿Por qué? Porque él sabía que las mujeres o la sociedad cananita era una sociedad idólatra, era una sociedad que estaba contaminada, que estaba pervertida. De hecho, Abraham en su espíritu sabía que un día estos pueblos de Canaán tenían que ser erradicados, tenían que salir de ahí, de esta tierra, porque había sido un pueblo maldecido por Dios. Recuerde la maldición de Cam cuando los tiempos de Noé, era por eso. Entonces piense en esto. Abraham le escoge y le dice a su criado: vaya, busque mujer para mi hijo, pero no la busque entre las hijas de Canaán, es decir, no la busque aquí, vaya a mi familia, vaya a donde la familia de mi hermano y busque allí. Y allí se fue. Y entonces vemos como el criado, pasando una cantidad de situaciones, sorteando una cantidad de obstáculos, llegó allí y vio la mano de Dios. Dios lo guió. Y por lo que vemos, este hombre también tenía temor de Dios en su vida. Era un siervo que se dejó guiar por el Señor. Era un siervo que se dejó guiar por el Señor. Y Abraham le había encomendado una tarea. Y este hombre sabía que era una tremenda responsabilidad la que tenía sobre sus lomos. Y no podía llevar a cualquier mujer. Tenía que ser la que Dios escogiera. Entonces, el hecho de que el siervo hubiera ido, pues era como si hubiera ido a Abraham mismo. O sea, era como una extensión, era como un brazo de Abraham. O sea, era un siervo de Abraham, pero también a la vez era un siervo de Dios. Y miremos que como siervos de Dios nosotros debemos dejarnos guiar. Y debemos aprender a escuchar las señales, a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Y vemos que aquí él está contando la historia. Él llegó allá a esa tierra, y se encontró una escena muy particular. Encontró una chica trabajadora, una chica que no era la típica muchacha que está sin hacer nada en la casa, durmiendo hasta tarde, ¿no? Encontró una chica diligente, una chica hacendosa, una chica trabajadora, una chica que tenía su autoridad, que no estaba quieta, no era una vaga, no era una perezosa, era una mujer que tenía muchísimo valor, que sabía hacer muchas cosas y que era muy agraciada, por lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí, leamos a partir del versículo 47, y dice: y bajó, dice, entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo,
y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata, y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: envíame a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros por lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Vamos a parar ahí en esta parte. Y vemos cómo aquí hay varios puntos importantes. Y el hombre está contando la historia, a estas personas que lo recibieron. Y entonces mira lo que dice aquí en el versículo 47. Dice: entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hija de Nacor, que dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Él estaba esperando una señal y estaba esperando una respuesta. Y la respuesta se dio, la respuesta se cumplió. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos que aprender a tener. Que el Señor a nosotros nos da respuesta a nuestras oraciones, a nuestros clamores. El Señor nos da respuesta a nuestros clamores. Y tenemos que ser pacientes y esperar que tarde o temprano el Señor va a responder. Y el Señor va a traer esas señales que estamos esperando, de alguna manera. Ahora, hay muchas personas que, muchos hombres, muchas mujeres, que hoy están esperando su príncipe azul, digámoslo así. Están esperando su media naranja, o el compañero o compañera de sus vidas. Pues mire, este pasaje también nos da una lección de dejarnos guiar o de dejarse guiar para que el Señor traiga el que es o la que es. A veces muchos hombres y mujeres se apresuran demasiado y en medio de su afán por buscar un compañero o una compañera se montan en el primer tren que pasa. Yo creo que ustedes me entienden. Y se llevan tremendas sorpresas en su vida. Hemos visto tremendos casos de hombres y mujeres que hoy en día están sufriendo mucho y les toca vivir unos verdaderos infiernos en sus vidas. ¿Por qué? Por no esperar la respuesta, la verdadera respuesta de Dios. Y esto es una lección que tenemos aquí también. Es una lección que tenemos, porque más adelante nos damos cuenta de que Isaac estaba esperando. Isaac estaba orando por este tema también. Su padre estaba muy preocupado y quería que tal vez quería antes de morir dejar la situación resuelta con su hijo. Ahora miremos que este siervo dice aquí que se inclinó y adoró. Dice: me incliné y adoré a Jehová, dice el versículo 48, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham,
que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. O sea, él sabía la tremenda responsabilidad que tenía sobre sus lomos. Una tremenda responsabilidad. Y Abraham esto seguramente pensaba, yo esto no se lo voy a encargar a cualquiera, esto es una decisión muy delicada. Era una decisión bastante delicada y bastante importante. Ahora, seguramente Abraham, por motivos de salud, no pudo moverse y no pudo hacer él mismo esta diligencia. Por eso envió a su siervo, pero Dios le dio éxito. Y mire que este hombre era un temeroso de Dios. Dice que se adoró a Dios, bendijo a Dios, le dio gracias. Ahora, dice aquí después, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia, dice el 49, y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. O sea, si vosotros hacéis misericordia, o sea, si vosotros me respondéis, o sea, él estaba haciendo la petición delante de esta familia. Era una familia que no lo conocía, no tenía ni idea quién era. Y dice el verso 50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos declararte ni malo ni bueno. O sea, ellos sabían y tenían claro que esto venía de Dios, que esto había sido una cosa sobrenatural, que tal cual como este hombre pidió las señales, así se le estaban cumpliendo, y quedaron sorprendidos. Entonces vemos aquí cómo es impactante, cómo el buen testimonio opera milagros delante de los incrédulos, delante de personas que no conocen de Dios. Por eso usted y yo tenemos que aprender a dar buenos testimonios. Pero no estoy hablando de los testimonios que damos a veces en la reunión, no, estoy hablando de testimonio de vida, estoy hablando de testimonio de que la gente vea en nosotros la mano de Dios, de que la presencia de Dios en su vida y en mi vida sea palpable, y que la gente incrédula tenga que decir, de Jehová ha salido esto. No podemos decirte nada. ¿Qué podemos decir? Si esto es evidente que lo hizo Dios. Entonces dice aquí, mire lo que dice el verso 51, y aquí se evidencia una situación que se estaba viviendo al interior de esa casa. Dice el verso 51, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Mire qué tremendo esta situación. Y esto aquí nos deja, nos muestra en evidencia, nos deja en evidencia actitudes y problemas que había. ¿Qué hicieron con Rebeca? Ah, no, pues llévesela. O sea, sin más, si yo me imagino que estarían comiendo en ese momento, estarían sentados a la mesa, y la respuesta es, ah, sí, no hay problema, llévesela. O sea, qué fuerte esta situación. Porque sabían, quizás sabían que este hombre, o sea, intuían que este hombre pues les iba a traer muchos beneficios a nivel económico, y prácticamente como si fuera, o como si se tratara de un objeto, de una mercancía, pues simplemente dicen, no, pues que la lleven y ya está. Ahora tenemos que siempre, nunca podemos dejar de lado el tema de la cultura, de la cultura, de la idiosincrasia, del aspecto cultural que se movía en esa parte. O sea, nunca podemos perder de vista eso, que había un marco cultural ahí que es muy diferente al que nosotros manejamos. Pero también se deja ver una situación de rechazo hacia la chica, una situación quizá de machismo, una situación de un poquito de desdén. Desde el principio ellos mismos toman la decisión. Mire, sí, no, llévesela, ya está. Como si ella de alguna manera les estorbara. Pero dice que el criado sacó alhajas, el criado sacó objetos de plata, se los dio a Rebeca, sacó cosas preciosas, bueno, les dio
les dio regalos, les dio lo que se llama una dote. Dice, y comieron y bebieron los varones que estaban con él y durmieron. Y levantándose de mañana él dijo, envíenme a mi señor. Bueno, después, dice en el versículo 57, ellos estaban ahí, bueno, seguramente no lo querían dejar ir, no querían dejar que él se fuera, querían retener a Rebeca. Y aquí hay una cosa bien tremenda sobre la actitud. O sea, en un principio le dijeron, no, sí, llévesela, pero cuando vieron que el hombre tenía riquezas, cuando vieron que el hombre tenía cosas para darles, y el hombre abrió sus tesoros, entonces inmediatamente dijeron, no, ella no, todavía no, esperemos un momentico, esperemos. O sea, ¿cómo es la actitud que tienen? Y miremos que eso se repite luego más adelante, aparece en la historia de Jacob, porque este señor Labán que estaba aquí es el mismo de Jacob. Pero entonces luego, después de mucho rato, de muchas horas, mire lo que dice. Y ellos le respondieron entonces, ya llamemos a la doncella y preguntémosle. O sea, después de muchas discusiones y de ellos tomar decisiones, ahora sí, no, consultémosle a ella si se quiere ir. Mire, esto es una cosa muy tenaz. O sea, esto nos deja ver la situación que Rebeca vivía al interior de su hogar, con su familia, con sus hermanos. Miremos que esto nos deja ver algo bien especial. Y mire la respuesta que viene. Ellos le respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca en el versículo 58 y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. O sea, ¿cómo sería la situación que Rebeca vivía, que ella no se lo pensó? O sea, ella vio en ese momento como una especie de escape, de salir de ese mundo, de esa situación que quizá ella estaba viviendo, de esa presión familiar. No era fácil para Rebeca. Pero miren que aquí hay algo. Ella de una, sin pensar, se lo dijo, sí, yo me voy. Y ya está. En otras palabras, Rebeca como que salió escapando. Pero también Rebeca sabía que había un propósito de Dios. También a lo mejor Rebeca estaba esperando su media naranja. Estaba esperando el hombre que la iba a complementar. Y mire cómo termina nuestro versículo, a partir del verso 62. Dice que ellas siguieron al hombre, y mire lo que dice el verso 62 en adelante. Vamos a leer. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar el campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Mire qué interesante. O sea, Isaac estaba esperando. Miremos que aquí viene la segunda parte. Y esto es una historia de amor también. Esto es una historia de amor muy interesante. Dice que Isaac estaba meditando. ¿Dónde estaba meditando Isaac? Dice, venía del pozo del viviente que me ve, que él habitaba en el Negev. ¿Se acuerdan que en el pozo del viviente que me ve es donde aparece el Dios de la fuente? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en el capítulo 16, con la historia de Agar, con la historia de Ismael? El Dios que me ve, el Roí. O sea, seguramente allí Isaac estaba orando, Isaac estaba clamando junto al pozo. Isaac estaba clamando en este lugar. Este era un lugar muy especial. Y aquí viene, yo creo que la conclusión de nuestra historia.
Seguramente Isaac estaba clamando por esa esposa. Ahora ya no era solamente Abraham, era Isaac el que estaba clamando. Aparte, pues su madre acababa de morir, Sara acababa de morir. Isaac estaba en una especie de luto, y él acababa de morir, ella acababa de morir. Entonces miremos cómo Isaac estaba orando. Isaac estaba orando en la tarde y Dios le respondió su oración. Y así Isaac nunca más estuvo solo. Y yo creo que esto fue, por lo que nos dice la palabra de Dios, esto fue amor a primera vista. O sea, esto fue amor a primera vista. Isaac verdaderamente se enamoró y encontró la mujer de su vida. Mire, la conclusión es que no dejemos de orar por lo que anhelamos, no dejemos de orar por lo que queremos ver, y sobre todo que en este caso específico, yo sé que hay muchos que están orando y clamando por un compañero, por una compañera. Aquí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos lleve y que nos traiga el que es, el que va a complementar o la que va a complementar nuestras vidas y nuestros corazones. Por eso tenemos que aquí ser muy específicos con el Señor. Y siempre, ¿dónde estaba Isaac? Junto al pozo del viviente que me ve. Recuerde, ese lugar era un lugar emblemático, un lugar donde apareció Dios, donde se dio a conocer el nombre de Dios, el Dios de la fuente, el Dios viviente, el Dios que nos está viendo, el Dios que nos ve en medio de la aflicción. Trae respuestas, trae consolación, trae vida, trae gozo y libertad, y nunca nos dejará solos. Nunca nos dejará solos. Yo quiero invitarle a que en esta noche, en esta mañana, usted vaya al pozo del viviente que me ve. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está todo mi ser. En esta mañana, Señor, yo quiero poner delante de ti todo lo que hay en mi interior. Toda la situación que estoy viviendo, la pongo delante de ti. Y así como Isaac fue a ese lugar, al pozo del viviente que me ve, al lugar donde se manifiesta el Dios Todopoderoso, el Dios de la fuente, el Dios de vida. Allí Isaac fue a meditar. Y yo le voy a invitar a que usted de una manera espiritual, vaya también al lugar donde está la fuente de vida y dígale: Señor, aquí estoy. Hoy vengo a presentarte mi problema. Hoy vengo a presentarte mi aflicción. Hoy vengo a presentarte mi petición, Señor. El anhelo más profundo de mi corazón. Vengo a ponerlo delante de ti, Señor. Padre, porque sé que tú responderás en medio de mi aflicción. Porque sé que tú responderás en medio de mi dolor. Porque sé que tú traerás esa respuesta que necesita mi alma, que necesita mi corazón. Padre amado, hoy quiero poner delante de ti todas mis peticiones. Y yo le voy a invitar a que ponga su petición, cierre sus ojos, imagínese ese pozo, ese lugar. Ahora, no era un pozo de los deseos, no era un pozo de la suerte, no. Era un lugar emblemático porque representaba la presencia de Dios. Representaba la presencia de Dios. Y dígale: Señor, tú eres mi fuente y tú eres el Dios que me ve en medio de mi aflicción. Yo te pido, Señor, que traiga respuesta a tu siervo, a tu hijo. Yo te pido que traiga respuesta para mí y que concedas el anhelo de mi corazón, Señor. Padre,
También te pedimos, mi Señor, que cuide la vida de nuestros hijos, Señor. Y hoy oramos específicamente para que seas tú mismo trayendo un compañero, una compañera, que sea tu voluntad, Señor, para ellos. Que traigas, Señor, para nuestros hijos, que prepares para nuestros hijos el esposo y la esposa que tú tienes destinado para ellos. Padre, nuestro anhelo es que nuestros hijos sean felices, que nuestros hijos cumplan el propósito para el cual nacieron, para el cual fueron llamados. Yo le voy a invitar a que usted en esta mañana ore y ponga delante de Dios esta petición. Dígale: Señor, yo te pido que prepares desde ya un esposo temeroso de ti para mis hijas. Un esposo que la valore, que la respete, pero sobre todo, Señor, que te ame. Yo te pido, Señor, que prepares una esposa para nuestros hijos, para los hijos varones. Hoy, Señor, te pedimos que desde ya empieces a generar ese milagro y que nuestros hijos anhelen encontrarse contigo primero, y que esa esposa, Señor, cuando tú quieras, aparezca, Padre, y sea de bendición para ellos. Hoy bendecimos la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras hijas, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que hagas un milagro, que hagas un milagro con nosotros, Señor, y que concedas las peticiones que tú tienes para nosotros. Hoy los bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.